Porque sin duda el anime se ha vuelto todo un fenómeno mundial. Si bien antiguamente era toda una vergüenza decir que veías anime, ahora es todo un orgullo. Las convenciones de anime reúnen a millones de personas y básicamente todo el mundo tiene un anime favorito. Pero aún y con esas, hay personas que se siguen resistiendo y que piensan que eso del anime no es para ellos. De hecho, ese es justamente mi caso. Nunca me gustaron mucho el anime, pero con el tiempo me encontré unas cuantas historias que eran tan buenas, que valían tanto la pena, que incluso le gustan a esas personas que odian el anime. Y justamente si tú eres uno de esos o quieres buenas recomendaciones de anime, Axel hoy te trae 9 animes para personas a las que no les gusta el anime, para que veas que si algo tiene suficiente calidad, no importa quién seas. Así que pon tu opening favorito y vamos a comenzar. Número 9, Boku no Pico. No, mentira, no es cierto. Nunca busques ese nombre bajo ninguna circunstancia. Ahora sí, One Punch Man, probablemente uno de los animes más famosos de esta generación. Lo habrás visto en muchísimas partes, sobre todo la sorprendente calva de Saitama. Pero sobre todo creo que este es el anime que peor presentación tiene. Simplemente te presentan la historia de un personaje básicamente invencible que puede vencer a cualquier oponente de un solo golpe. De ahí el nombre One Punch Man. Pero es sorprendente cómo detrás de esta premisa increíblemente absurda, ridícula o que puede dar para una historia muy aburrida, se da un increíble desarrollo de los personajes. Se ambienta en un mundo simplemente interesante. Las batallas tienen escenas de acción sorprendentes. Los personajes secundarios tienen un desarrollo genial e impecable, y ahí podrás ver algunos de los personajes más geniales en la historia del anime. Además, creo que es una de las historias que mejor desarrolla la idea de un superhéroe invencible. Mientras otras como Superman llegan al punto de ser aburridas, esta realmente muestra un desarrollo humano en el personaje, lo que se siente ser invencible y que nadie pueda contra ti. Si bien el primer episodio puede ser un poco lento, de ahí en adelante es pura aceleración y sin frenos. Creo que vale la pena verlo. Número 8, Hellsing. Para empezar, puede que este sea el anime que más se utilice como fondos de pantalla, sobre todo para la gente gótica. Además, si te gustan historias más oscuras, sombrías y con un buen toque de sangre, Hellsing es para ti. La clásica historia de cazador de vampiros, monstruos y demonios. Eso sí, que si a eso le agregamos una animación simplemente sublime, escenarios con una oscuridad que vale la pena sentir, y un personaje que a simple vista parece que no va a tener desarrollo, pero luego consigue que de alguna manera logres empatizar con él. Además, unos cuantos personajes secundarios y villanos con historias que valen la pena escuchar. Eso sí, que ya desde ahora te advierto que no lo veas ni de cerca de tu tía la cristiana, ya que demonios, infiernos, sangre, simbología satánica, mujeriegos, de todo lo vas a encontrar en este. Si lo que no te gusta de algunos animes es que sean muy infantiles, sin duda Hellsing es todo lo contrario. Si eso es lo tuyo, lo vas a adorar. Número 7, Akira. ¿Por qué tienes que ver este anime? Para comenzar, fue elegido como el anime más influyente de la historia. Se considera que este fue el verdadero anime que llevó la cultura del manga y del anime hacia Occidente. Así que ya solo por eso vale la pena. ¿Qué más podemos agregar? Una animación simplemente genial que se aleja muchísimo del convencionalismo del anime. Además, la clásica historia del futuro semi-distópico que sin duda todo el mundo quiere ver. Eso y tal vez la motocicleta más famosa de todos los tiempos, porque solo con verla yo sé que tú querrás esa motocicleta. Si bien a veces la animación puede ser un poco sobrecargada, y reconozco que hay una que otra escena grotesca, todos y cada uno de los personajes tendrán historias que vale la pena escuchar. Además, el desarrollo de una historia que incluye proyectos secretos del gobierno que convierten a personas en super psicópatas, bueno, no veo más motivos para decir que no puedes ver este que es considerado una de las joyas más grandes, no del anime, sino de la cultura en general. Número 6, Big Stars. Realmente este fue uno que dudé mucho de poner en la lista, pero lo hice, ¿por qué? Porque simplemente yo odio las series o animes o lo que sea sobre dramas adolescentes románticos, y aunque esta básicamente se trate de eso, logró intrigarme lo suficiente para verla completa. Para empezar, esta es extraña animación que nunca sabrás si la cabrones en 2D o 3D, pero simplemente se ve genial. Y sí, básicamente es una historia adolescente sobre romances en secundaria, pero tenemos ese mundo de animales antropomórficos con un diseño genial. Además, el entorno en el que se desarrolla todo es simplemente genial. Además, está ese mundo en el que estos seres tienen que luchar contra los instintos de predadores y presas. Es algo así como Zootopia, pero con muchísimos más para adultos. Como surge la extrañísima historia de amor entre un lobo gigante y una conejita. Madre mía, cómo está la vida. Además de que crea excelentes personajes con un buen desarrollo, y me encanta cuando toman a ese sujeto, un villano muy desagradable, y de alguna forma hacen que empatices con él y que entiendas por qué haces las cosas. Así que aunque lo tuyo no sean los animes de romance, este tendrá 2 o 3 giros y un desarrollo de personajes que harás que te replantee cómo la sociedad trata a las personas, cómo los prejuicios nos atacan y cómo a veces debemos dejar de lado nuestra naturaleza para poder encajar. Así que, ¿por qué no verlo, mi amigo?
Número 5. Cowboy Bebop. Esta es una de esas historias que simplemente tienen algo para todos y es tan interesante que es imposible dejar de verla. Además, me encanta ese estilo de animación semi-antiguo que hace que se vea genial. Las escenas de acción son sorprendentes, unas cuantas escenas de luchas que simplemente te van a entretener. Además, un conjunto de personajes que cada uno tiene suficiente historia para crear una serie completa solo de cada uno. Nos muestran en la historia de cómo van un grupo de cazarrecompensas que van a través del espacio teniendo batallas prácticamente imposibles y de alguna forma saliendo endeble de ellas. Un increíble desarrollo de personajes y una historia que no hace más que avanzar y volverse más interesante. Mientras más descubres de cada uno de los personajes, más quieres saber sobre ellos. Si juntas todo esto en un sorprendente entorno espacial que también tiene su propia genial historia que vale la pena seguir, simplemente te trae uno de los mejores animes de todos los tiempos y que aunque esto no sea lo tuyo, yo sé que te va a encantar. Otra cosa que te va a encantar sería darle like y suscribirte a este video. Era al revés, darle like al video y suscribirte al canal. Bueno, hazlo en el orden que quiera. Vamos a continuar. Número 4. Psycho Pass. Si te gustan los futuros distópicos y siempre has seguido esas teorías en las que el gobierno nos controla y sabe más de nosotros que nosotros mismos, sin duda esta historia te va a encantar. Todo ambientado en ese futuro decadente donde la ciencia y la sociedad han avanzado hasta el punto de poder determinar qué tan peligrosa puede ser una persona sin siquiera esta pensar en cometer un crimen. Es así como surge Psycho Pass. Además, en medio de todo esto hay un conjunto de personas que son catalogadas como lo peor de lo peor, lo más peligroso posible, pero en vez de ser encarceladas o ejecutadas, son utilizadas para que capturen a otros de esos individuos terriblemente peligrosos. Excelente desarrollo de personajes, una ambientación sorprendente, una animación y escenas de lucha y de combates geniales. Todo esto se junta en este anime que sin duda es una joya que vale la pena ver. Además, como ya había mencionado en otros, cada uno de los personajes tiene historia suficiente como para hacer una película de cada uno. Así que si lo vas a ver, presta un poco de atención a los diálogos. Número 3. Attack on Titan. Algunos le dicen Shingeki no Kyojin, pero vamos en inglés. Ya sé lo que piensas. Tanta gente lo recomienda y ves el logo y las imágenes en todas partes que piensas. Bueno, normalmente cuando tanta gente me recomienda algo, generalmente no es bueno. Pero creo que aquí tenemos una de esas pocas excepciones. Para empezar, una animación que se aleja bastante de lo tradicional del anime. Diseños de personajes geniales, además de que los titanes son sorprendentes. Pero lo más importante todavía, una historia que va desde el militarismo hasta la manipulación de masas. Analiza la psicología humana y ve que están dispuestos a sacrificar a algunas personas, escenas de luchas y combates geniales y uno que otro sacrificio que no te lo voy a spoilear, pero que te dejarán un rato preguntándose si todo es real o es solo un sueño que estás teniendo. Todo esto se junta en un sorprendente anime que se ha convertido en un fenómeno viral y te prometo que si le das la oportunidad de verlo, en menos de una semana ya te veré con el abrigo oficial. Número 2. Death Note. Y mientras seguimos avanzando en la lista, cada vez vemos animes más y más famosos. Y este incluso tuvo una horrible adaptación de Netflix que no te recomiendo ver a menos de que quieras que te dé cáncer en los ojos. Y ahora sí, hablamos del anime o incluso el manga de The Death Note. Y la historia más simple no podría ser. De alguna forma cae del cielo un cuaderno. Si escribes el nombre de una persona, simplemente esta va a morir. Y con esa historia aparentemente sencilla, tenemos uno de los mejores animes de todos los tiempos. Además de un protagonista que primero es un tipo genial, luego es un desgraciado, luego vuelve a ser un tipo genial y así hasta que, bueno, no te voy a spoilear el final por si todavía no lo has visto. Además de que ahí tenemos uno de esos personajes ultras extraños que parecería que vas a odiar, pero acabas empatizando con él, y me refiero a L. Cualquiera que lo haya visto sabrá que uno se acaba poniendo del lado de L, rodeado de un conjunto de personajes geniales y simplemente el más querido de todos, Ryu, ese Shinigami que es más feo que pegarle una patada a tu abuela, pero que de alguna manera te cae muy bien y quisieras darle una manzana. Repito, si lo ves, vuelve y escribe que entendiste la referencia. Número 1. Full Metal Alchemist Brotherhood. Este sí lo reconozco que lo pongo en la primera posición simplemente por la calidad y cuánto me gustó. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, lo de Full Metal Alchemist, lo de alquimista es que son unas personas que pueden utilizar la alquimia para básicamente manipular los elementos a su alrededor. Pero todo esto y la historia de dos hermanos que intentan redimirse y recuperar lo que se ha perdido se transforma en algo tan sorprendente, tan desarrollado y tan genial que simplemente no podrás evitar esperar a ver el próximo capítulo. Toda esta historia se desenvuelve en un mundo increíblemente bien desarrollado, donde se nos hace una crítica al militarismo, al fascismo, al odio, las consecuencias de la guerra, la ambición, la maldad humana, pero también nos muestran cómo puede haber esperanza, cómo puede haber bondad y cómo simplemente al final las cosas pueden salir bien si no te rindes. Todo esto envuelto en una genial animación, sobre todo en esos momentos donde habrá
escenas de lucha simplemente geniales, épicas a más no poder, además uno que otro diálogo que te dará una buena sonrisa, pero al mismo tiempo harán unos cuantos diálogos que te hagan pensar que estás viendo un libro de filosofía. Repito, todo esto envuelto en un anime con una sorprendente caracterización, una genial animación, una historia que vale la pena ver y un final casi perfecto que une básicamente todo y te dejará muy satisfecho. Te prometo que si empiezas a verlo no te vas a arrepentir. Full Metal Alchemist Brotherhood. Alphonse! Look at me! I promise! Someday soon, I'm coming back for you! Just you wait! Wait for me! Así que dime, ¿piensas ver alguno de los animes de esta lista? O si no, deja en la caja de comentarios cuál de estos vistes y si vale la pena verlos. Además, si sientes que hay uno muy bueno que yo no mencioné, también déjalo en la caja de comentarios. Puede que juntos podamos crear una segunda lista. También me encantaría que me ayudes a llegar a mi meta de solo 10 likes. Mientras otros piden millones de likes, yo solo pido 10. Tú podrías ayudarme. También suscribirte sería genial. Y aunque no hagas ninguna de estas cosas, te prometo que yo seguiré creando buenos videos para ti. ¿Por qué? Porque yo soy Axtor. Y hasta la próxima.